Hola, ¿qué tal estáis? Vamos a ver en este vídeo cómo memorizar los artículos de la Constitución española con una historia que yo os voy a contar. Antes de empezar, solamente dos cosas. Tener delante las fichas que tengo colgadas en la página de Facebook o en el blog con los personajes que representan a cada número. Voy a utilizar estos personajes para la historia que os voy a contar. También tener delante la otra ficha, son dos fichas, la de los personajes, y la otra ficha son palabras que empiezan igual que el número que yo pretendo recordar, que también en alguna ocasión voy a utilizarlo para la historia, ¿vale? Si no, no vais a entender esta mnemotecnia. Otra cosa es que la historia que os voy a dar es un poco larga y por mil razones te puedes despistar. Como es vídeo, no dudes en pararlo y volverlo a oír, ¿vale? Intenta visualizar lo que te voy contando, no con mucho detalle, solamente algún brillo, algún detalle de lo que te describo. Eso va a hacer que se agarre mucho mejor a la memoria a largo plazo. Y la historia te va a salir seguida, oyéndolo una vez o como mucho dos veces. Si te sale después toda la historia seguida, sin necesitar de estudiártela, los números están enlazados con los acontecimientos que te voy contando. Venga, pues empiezo ya. Bueno, mirad, yo aquí lo que voy a hacer primero es, voy a separar el título primero del resto de los títulos de la Constitución, por una razón. El título primero nos dice qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer nosotros en España, ¿no? Bien, esto a mí me recuerda a los 10 mandamientos de Moisés. Vale, pues estos 10 mandamientos va a ser la clave para acordarme que los derechos y deberes fundamentales empiezan en el artículo 10. El resto de títulos sí que tengo una historia que la empiezo a contar ya, ¿vale? Mirad, como empieza por la corona, yo lo que sí os empiezo contando una historia recordando cómo fue el nombramiento, cómo fue la coronación del rey don Juan Carlos, por allí por los años 70, en las Cortes, ¿no? Yo me acuerdo que entró, en la tele a blanco y negro, vi cómo entraba el rey bastante a desgana, ¿no? Entraba, se quería ir, lo tenía yo bastante claro según le veía el ánimo con el que entraba. Pero es que detrás tenía a un mafioso, porque tenía una cara de malas pulgas, así, engominado para atrás, que le debía de estar incrustando algo en la espalda porque le estaba empujando, que seguramente debía ser un cuchillo. Bueno, el nombramiento se produjo y para celebrarlo, a la izquierda y a la derecha de aquella época no se le ocurrió otra cosa que sacar un montón de armas y empezar a tirar salvas al cielo, ¿vale? Tiros como en los funerales de los soldados americanos. Bien, pues oye ese ruido, oye el estruendo de los tiros, pero de repente cortaron los tiros porque vieron que la pared del Congreso se estaba rompiendo. Y se rompió porque entró por allí un enorme dirigible, el morro del dirigible se empezó a meter en el Congreso, en las Cortes, rompiendo todos los muros, rompiéndose toda la fachada. Allí, capitaneando aquel dirigible, en el timón estaba ni más ni menos que Mariano Rajoy. Y para más sorpresa, ese dirigible tenía también un ejército de por tierra lleno de soldados que eran funcionarios, que curiosamente no eran humanos, eran extraterrestres, eran pequeños ETs, ¿no? Bien, pues bajó Mariano Rajoy por la escala hasta el suelo del Congreso y lo primero que recibió fue un bofetón de la presidenta del Congreso, de Ana Pastor, que por aquel entonces ya estaba allí, que por cierto era muy joven y estaba flaca, 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 era alta y flaca, súper espigada, como un espagueti. Bien, pues allí se liaron a torta limpia Mariano Rajoy y Ana Pastor. Míralos, cómo se pegan. Hasta que una luz divina bajó del cielo y se interpuso entre los dos. Era Dios. Dios dijo, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí, no? Les separó. Bueno, y Ana Pastor, pues se lo explicó a Dios. Le dijo, mira, yo es que estoy harta de que Mariano Rajoy diga que yo valgo menos que cualquiera de sus funcionarios extraterrestres, ¿no? Bueno, pues Dios dijo, vamos a comprobarlo. Y sacó una balanza de la justicia. Puso en un plato, puso en este plato de aquí a la flaquita Ana Pastor y en el otro plato se puso a uno de los extraterrestres. Bien, bueno, pues por desgracia Ana Pastor no iba a ganar la pelea porque estaba ganando el extraterrestre.
hasta que una enorme caca de pájaro, ¡pum!, cayó en el plato de Ana Pastor. Vamos a mirar para arriba. Ahora, arriba hay un pato enorme sobrevolando las Cortes, que era el que había echado la caca en el plato de Ana Pastor. Bien, y además, cabalgando a ese pato, ni más ni menos que Cristóbal Montoro, con unas enormes gafas que le brillaban al sol. Bien, visualiza esa imagen y después mira cómo se va. El pato está muy cansado, los patos no vuelan mucho. Y Montoro y el pato quieren aterrizar. Hay un parque delante, pero hay un problema. Alguien ha parcelado el parque, ha puesto como pequeños territorios con vallas. Entonces no es un parque limpio, sino que está dividido en porciones. Y es que, por desgracia, no puede aterrizar porque en medio de cada porción de terreno hay un chico metido en un saco, durmiendo. ¿Vale? ¿Por qué? No se sabe, pero llevan todos en el saco pintado lo siguiente: un corazón, como I love, lo quiero, siestas. Son unos enamorados de las siestas. Y por eso están en medio de cada porción de terreno durmiendo. Bueno, pues el pato, como ve que no puede aterrizar porque si no aplasta a un chico de estos, no le queda otra, porque ya no tiene más fuerza, de meterse en la boca de un metro, de donde siempre solamente salen tribus. El otro lado del metro debe ser una reserva india y de allí solamente salen tribus. Lo llaman el metro tribunal. Pues allí se mete el pato como un misil hasta el fondo, hasta que termina con sus huesos en el fondo de un vagón, metido en un vagón, ¿no? El pato y Cristóbal miran que, bueno, pues gracias a Dios no hay nadie, no se han estrellado contra nadie. Bueno, y más que nadie, es que el vagón está vacío y oscuro, ¿no? Es bastante tétrico. Y peor aún cuando miran que a un lado, al fondo del vagón, hay dos figuras cogidas de la mano, como en la película Resplandor, las dos niñas que están cogidas de la mano, ¿no? Lo que pasa que en esta ocasión no son dos niñas, sino que es un mafioso, barrigón con un puro, y cogido de la mano un niño con pantalones cortos, ¿no?, mirándole fijamente. Bueno, esa situación tan aterradora puede con Cristóbal Montoro, que sale despavorido y sale a la superficie. Lo que pasa que en la superficie es aún peor, porque resulta que ha estallado la guerra civil entre la derecha y la izquierda por el tema de la reforma constitucional. Bueno, historia terminada, ¿vale? Escúchala una vez, a lo mejor con esta te basta, o escúchala otra vez y vais a ver cómo como he cumplido con esas normas que he expuesto en los talleres que tenéis colgados, pues va a ser muy, muy fácil de recordar. En cada nudo, en cada acontecimiento, voy a relacionar uno de los títulos con el número correspondiente. Vamos a hacer una cosa, repasamos la historia y vamos además enlazándola con el título y el artículo correspondiente. Bueno, todo empieza con la corona, con la coronación del rey don Juan Carlos. Entonces me estoy refiriendo al título de la corona, en donde entraba a regañadientes porque tenía detrás a un mafioso que le debía de estar clavando un cuchillo. Según la ficha que os comenté que tuvierais delante, el mafioso representa un 5 y las armas representan un 6. Por lo tanto, tendría yo aquí el 56. ¿Por qué el 56 y no el 65? Estoy seguro que, tal como os lo he contado, en donde primero he descrito al mafioso y que debía de tener escondido un cuchillo, te sale ese orden, 56, ¿vale? Otra cosa, y por curiosidad, si este es el 56, el articulado, el último artículo donde terminan los derechos y deberes fundamentales es el 55. ¿De acuerdo? Y ya voy completando las horquillas de los artículos de cada título. Bueno, resulta que después del nombramiento ocurre esa ceremonia tan exclusiva que es que sacan las armas, a la izquierda y a la derecha, y montan un arco de armas y empiezan a disparar al techo, ¿vale?, en celebración. Bueno, pues eso significa, estamos en las Cortes, en donde se representa con la izquierda y la derecha, ¿vale?, las Cortes Generales, y que cada lado de las Cortes pues saca las armas, 6 y 6. Bueno, ¿qué ocurre? Que en ese momento irrumpe un dirigible rompiendo incluso la pared. ¿Vale? Ese dirigible está capitaneado por Mariano Rajoy, con eso representamos al gobierno. Y ese ejército que viene detrás por tierra
lleno de funcionarios que son extraterrestres, esa es la administración. Me estaría refiriendo al gobierno y la administración con el dirigible y el ejército. Bien, ¿qué es el dirigible? Un globo. El globo, según la ficha, tenemos que es el número 9. Y el ejército que viene detrás a pie de extraterrestres, los extraterrestres son un 7. Tendríamos que esto empieza entonces en el artículo 97. Bien, nada más poner un pie en la tierra, a Mariano Rajoy le suelta un bofetón Ana Pastor, la presidenta del Congreso. ¿Esto qué quiere decir? Que hay unas relaciones odiosas entre el gobierno, Mariano Rajoy, y las Cortes, tan odiosas que andan a palos. Bueno, ¿qué ocurre en ese momento? Que una luz divina se pone en medio de Ana Pastor y Mariano Rajoy. En medio, es importante, ¿vale? Bien, tiene que estar entonces Dios en medio de Ana Pastor, que es esta, y Rajoy, que nos vamos a acordar de sus gafas, ¿vale? De tal manera que después del bofetón, Rajoy tiene las gafas descolocadas, ¿de acuerdo? Así te acuerdas mejor. Ana Pastor, Dios y Mariano Rajoy. Dios tiene que estar mediando en esta muy mala relación entre las Cortes y el gobierno. Bueno, pues la queja de Ana Pastor es esa, que Mariano Rajoy piensa que vale menos que cualquiera de sus extraterrestres, ¿vale? Y entonces saca la balanza de la justicia. Con esa balanza de la justicia hago referencia al Poder Judicial, ¿de acuerdo? Y ese acto que hace Dios de poner aquí a Ana Pastor y al extraterrestre van a representar los números del artículo. Ana Pastor un 1 y el extraterrestre un 7. ¿Qué pasa? No voy a poner la centena, porque yo después del anterior artículo ya sé que el resto de los títulos están dentro de la primera centena. La Constitución no llega al 200 y pico, ¿vale? No hace falta que esté alargando la historia para hablar también de este uno de aquí. Ya solamente hago referencia en mi historia a la decena y a la unidad de los restantes. Bueno, pues acaba de poner en el plato a Ana Pastor y al extraterrestre. ¿Y qué pasaba? Que bueno, que iba a perder. Estaba perdiendo Ana Pastor, hasta que una caca de pájaro, de pato, se puso en su plato. Vamos a mirar para arriba. Arriba hay un pato comandado, cabalgado por Cristóbal Montoro. Cristóbal Montoro va a hacer referencia a economía y hacienda. Vamos a poner que sea de las dos, aunque ya no lo es. Bien, el pato representa un 2 y las gafas que brillan al sol de Montoro, vamos a poner otra vez, que son el 8. Bien, por lo tanto tendremos que de Economía y Hacienda empezaría en el artículo 128. Bueno, puedo ir poniendo aquí las horquillas del articulado. ¿Qué pasaba ahora? Bueno, pues el problema lo tenían ahora que querían aterrizar y resulta que tenían delante un parque aparcelado, que habían puesto vallas y habían creado muchas pequeñas parcelitas. Con eso me estoy refiriendo a la organización territorial. ¿Y qué había en medio de cada parcela? Pues había un chico durmiendo con un saco en el que ponía I love siesta. Bien, el love, el amor, es el número 3. Y ahora voy a emplear una palabra que empieza igual que el número al que me quiero referir. Siesta empieza igual que el 7. ¿Vale? No voy a utilizar los extraterrestres para no quemar ese personaje. Ahora voy a utilizar una palabra que empieza igual que el número. Siesta. Vale, pues entonces tenemos que la organización territorial empieza por el 3 y el 7. ¿Qué pasaba? Bueno, pues que se tenía que, agotado, tenía que meterse en la boca de un metro por donde salían tribus, el método tribunal. Con esto me estoy refiriendo al Tribunal Constitucional. Bueno, ¿qué se encontraba cuando se chocaba, cuando acababa con sus huesos al fondo del vagón? Se encontraba con aquella visión tan terrorífica del mafioso cogido de la mano del niño. El mafioso es un 5 y el niño es un 9.
Y por último, despavorido, sale a la superficie de nuevo y lo que se encuentra es una situación aún mucho peor, la guerra civil. La izquierda y la derecha tirándose bombas, tiros, cuchillos, hachas, un lado y del otro, por el tema de la reforma constitucional. ¿Vale? Como son armas a un lado y al otro, las armas son siempre los 6. Y tenemos 6 a un lado y 6 a otro. Vale, pues eh, tenemos que aquí terminaríamos el articulado de la Constitución. Bueno, en el siguiente vídeo vamos a desarrollar capítulos y secciones de alguno de estos títulos que tienen un desarrollo posterior también bastante extenso y bastante difícil. Y bueno, pues si os ha gustado, os animo a que lo veáis. Venga, gracias.